Hola, me presento, mi nombre es Howard Fernando Archila Ladino, soy del grupo 7 de la materia de balance de materia de energía de la carrera de Ingeniería de Alimentos. En esta presentación vamos a sustentar los dos ejercicios dados por la tutora en esta fase 6. Entonces, el primer problema nos dice: una empresa que elabora queso fresco necesita conocer las materias primas requeridas para producir 10 kilogramos de queso, ya que están en proceso de escalamiento. Entonces nos dan el rendimiento, que es de 9.6%. Lo que hacemos es dividir ese 9.6% dándonos un resultado de 0,096 kilogramos. Entonces acá pasamos a buscar la leche necesaria para este proceso. Entonces, como necesitamos hacer 10 kilogramos de quesos, esto lo multiplicamos por un litro, que realiza 0.096 kilogramos de queso, dándonos 104.1 litros de leche necesaria para este proceso. Pasamos al diagrama. Entonces empezamos por la homogeneización. Esta operación entra leche cruda y entra leche descremada, dándonos una salida. Acá pasamos al balance general, que tenemos 86.9 kilogramos más 17.22 kilogramos. Del primero es de leche cruda y el segundo es de leche descremada, dándonos 104.1 kilogramos de leche en total. Entonces acá damos cuenta que el 83.3% es la leche cruda y el 16.7% es la leche descremada, dándonos un 100%. Luego pasamos al siguiente proceso, que es el proceso de pasteurización, en el cual entra la leche y se tiene que llevar a una temperatura de 72 grados centígrados por 15 minutos. Pasamos al siguiente proceso, que es el de enfriamiento, en donde tiene que entrar la leche y la tenemos que bajar a una temperatura de 32 grados centígrados. Luego pasa el proceso de la mezcla con el cuajo, donde tenemos una entrada que es la leche y la otra es el cuajo. Pasamos a este balance general, donde nos dice que el 2.5 es la cantidad de cuajo que se le debe agregar a esta mezcla, dándonos entonces un total de 106.7 kilogramos, acá dándonos un 100% de mezcla. Luego pasamos al proceso de reducción de cuajo. Después de este proceso entramos a un proceso de agitación, el cual se tiene que realizar a una temperatura de 40 grados centígrados. Luego pasamos al proceso de desuerado, donde tenemos una pérdida de lactosuero del 93%. Entonces acá pasamos al balance general, donde le restamos a la cantidad que tenemos el 93%, que es 99.2 kilogramos, dándonos 7.5 kilogramos de producto, lo cual nos queda en porcentaje el 7% de este producto. Luego pasamos al proceso de cocción y luego pasamos a la mezcla con la sal, que es un resultado que nos pedían, que no nos entregaban. Entonces acá en este proceso se debe realizar a 40 grados centígrados, y en el balance general, como tenemos 7.5 kilogramos más 2.5 kilogramos de queso, lo que hacemos es buscar la cantidad que nos falta, y lo cual nos da un total de 100% de queso. Luego pasamos al prensado, en el cual se tiene que pasar a una temperatura de 4 grados centígrados. Acá pasamos al balance de materia del proceso de la homogeneización, donde entra leche cruda en un 83.3% y leche descremada en 16.7%, lo cual nos da de total de entrada 104.1%. Luego pasamos a las salidas, que nos da leche homogenizada, que son 104.1 kilogramos y es el 100%, o sea, tenemos las mismas entradas como las mismas salidas. Pasamos al proceso de mezcla con cuajo, en el cual en las entradas tenemos leche pasteurizada y fría y tenemos el cuajo, lo cual nos da un 100%, en total 106 kilos.7. Luego entonces tenemos de salida leche homogeneizada, que son 106.7 kilos. Pasamos al siguiente proceso, que es el desuerado, en el cual tenemos la leche agitada que entra, que son 106.7, y en las salidas tenemos la cuajada y el lactosuero, que fue el que se perdió, que es del 99.2 kilogramos, dándonos un total de salidas de 106.7. Y pasamos a la mezcla con sal. En esta entra la cuajada que estaba en cocción y se mezcla con la sal que hace falta, dándonos un total de entradas de 10 kilos y una salida de queso de 10 kilos.
pasamos a hallar el calor sensible de la pasteurización. Entonces en este proceso lo que hacemos es utilizar la leche homogeneizada, el calor específico de la leche que es 0.93. Entonces acá pasamos a mirar que la temperatura inicial es de 32 y la temperatura final es 72. Entonces hallamos la diferencia de temperatura que es 40. Buscando, lo que se hace es restarle a la temperatura final la temperatura inicial. Entonces tenemos una pérdida de calor del 2% y mediante esta hallamos el calor total y el calor real. En el proceso de enfriamiento realizamos lo mismo, pero entonces el resultado de la diferencia de temperatura lo que pasa es que nos va a dar un resultado negativo porque está en un proceso de enfriamiento. Igual pasamos a realizar el mismo proceso que realizamos en la pasteurización. Luego pasamos al proceso de agitación, en el cual se tiene que subir la temperatura inicial de 32 y la temperatura final es de 40, lo cual nos da una diferencia de temperatura de 8. Luego pasamos a la mezcla con sal, lo cual nos da una diferencia de temperatura de 0 y no tenemos pérdidas de calor ni nada porque se está manteniendo una temperatura. Luego pasamos al prensado, el cual nos pide que tenemos que pasar de 40 grados a la temperatura final del queso tiene que estar en 4. Entonces la diferencia de temperatura es del menos 36. Lo que hacemos tener aquí es una pérdida de calor del 2% y realizamos el calor total y el calor real. Bueno, vamos a explicar el problema 2. Dice, cuando se alimenta el quemador de una caldera de 2500 litros de gas, entonces nos dan los porcentajes, el porcentaje de 92% moles de metano y el 8% de moles de nitrógeno. Entonces a partir de esto lo que hacemos es buscar lo que nos están pidiendo en este problema. Bueno, entonces primero empezamos a calcular el peso molecular mediante esta fórmula. Lo que hacemos es utilizar el 92% que nos dicen que entra de metano por la masa molecular, por el 8% que nos entra de nitrógeno, por la masa molecular de este, dándonos un total de peso molecular de esta reacción de 16.96. Lo que pasamos es a calcular las moles de la mezcla. Nos dan 2500 litros de gas. Lo que hacemos es pasarlos a gramos mediante el proceso de conversión y utilizamos esta fórmula en la cual dividimos esta cantidad por el total del peso molecular, y lo cual nos da un total de las moles. Luego pasamos a calcular las moles de cada reactivo. Calculamos las moles del metano, lo cual nos da entonces un 92%, lo multiplicamos por el resultado anterior obtenido y se divide por 100. Acá ya calculamos las moles de este y con el nitrógeno hacemos la misma operación. Luego pasamos a calcular la masa de los reactivos, la masa del metano. Entonces con el anterior resultado de las moles lo que hacemos es hacer esta operación, multiplicar y lo pasamos a gramos. Entonces con la masa del nitrógeno hacemos lo mismo y acá obtenemos la masa de los dos reactivos. Luego lo que pasamos es a calcular el reactivo limitante y el reactivo en exceso de la reacción. Entonces lo que hacemos es buscar el peso de la fórmula y pasamos para el metano realizamos regla de 3. Lo que hacemos es multiplicar por los resultados antes obtenidos y los dividimos en el peso molecular de este, lo cual nos da este resultado de 5.966.822,9 gramos de masa. Y luego hacemos lo mismo con el nitrógeno, realizamos la regla de 3 y lo que hacemos es pasar a encontrar de que el metano es el reactivo en exceso y el reactivo límite es el nitrógeno. Acá lo que hacemos es calcular el uso del reactivo en exceso mediante el nitrógeno, que es el que está limitando, y lo cual nos da el reactivo en exceso que necesitamos, que es la masa del metano menos la masa requerida del metano. Luego pasamos a mirar la eficiencia del 97.7%, lo cual nos da eso y realizamos el balance de materia en base a los resultados que obtuvimos. Y luego acá calculamos la densidad de los gases a la salida del quemador. Muchas gracias.